A la luz de la Biblia, una de las bendiciones más grandes que Dios da a los seres humanos es la bendición de la paternidad. El Salmo 128 la incluye entre las promesas que el Señor da a los que le temen. Dice que una de las bendiciones que nos da es ver a los hijos y a los hijos de los hijos. Aunque una antigua fuente judía afirma que las palabras del Salmo 127 aluden concretamente a los prosélitos, es decir, a los conversos del judaísmo, sin embargo, es claro que cualquiera que ama a su familia, incluso un ateo, se gozará al conocer sus nietos. ¿Cómo puede cifrarse la bendición de la paternidad? ¿Con qué palabras se puede describir todo lo que representa? La Biblia responde estas preguntas con dos figuras. Salomón decía, por ejemplo, que los hijos de los hijos son la corona de los ancianos. Lo dice en Proverbios 17:6. Y para explicar esta afirmación, los sabios de Israel contaban una parábola que hablaba de un viajero exhausto, extraviado en el desierto, que de pronto encuentra un manantial y un árbol. Sacia su sed con el manantial, sacia su hambre con el fruto del árbol, y cuando ha recuperado sus fuerzas y está dispuesto a continuar su camino, antes de emprenderlo, le dice al árbol: oh árbol, ¿cómo podré bendecirte? Tienes frutos deliciosos y agua refrescante. Y después de pensarlo detenidamente, le dijo: te bendigo y que todos tus vástagos sean como tú. Un rasgo propio de las parábolas rabínicas es su timbre casi ingenuo, con el que, como en este caso, se figuran las mejores cosas de la vida. Sin embargo, como todos los dones de Dios, la paternidad es entregada a los seres humanos en una moneda que tiene dos caras. Una cara se llama privilegio y la otra cara se llama responsabilidad. De modo que, como hizo Salomón, el salmista David utiliza también diversas figuras para cifrar la bendición y los desafíos de la paternidad, y el Salmo 127 propone tres figuras y les invito a considerar cuáles son ellas. Hace un momento, hermanos, comentaba que una de las bendiciones más gozosas que Dios da a los seres humanos es la paternidad, y que aunque los judíos dicen que este salmo tiene que ver, o algunos comentaristas judíos dicen que este salmo tiene que ver con los prosélitos, con los conversos al judaísmo, la verdad es que cualquier hombre, incluso un ateo, se goza al conocer a sus hijos y a sus nietos. Independientemente de la postura política que tengamos o la opinión que tengamos de este evento, hace unas décadas en Estados Unidos hubo un conflicto internacional entre Cuba y los Estados Unidos por un niño llamado Elian, el balserito, que llegó prácticamente con el cadáver de su madre a las costas de la Florida. Esto hizo que la familia de la madre reclamara al niño, y el padre reclamará también a la criatura. Se hizo un conflicto prácticamente diplomático internacional, y yo recuerdo que parte de los argumentos para que el niño se quedara en la Florida es que el papá era ateo y era comunista, y el tribunal falló: los ateos y comunistas tienen derecho a tener hijos. O sea, eso no los descalifica como padres, y a final de cuentas, pues el niño terminó regresando a Cuba, convirtiéndose en un acto de propaganda, etcétera, etcétera. La verdad, hermanos, es que es una de las bendiciones más grandes que Dios nos da, y David en el Salmo 127 utiliza tres figuras para cifrarla. Primero, nos dice que los hijos son herencia del Señor. Empezando por las definiciones, una analogía es una comparación entre dos o más conceptos que señala características generales y particulares, propone pensamientos y conductas basados en la semejanza, y como ocurre en el versículo número 4, frecuentemente las analogías van acompañadas por la preposición como. Por otra parte, debemos recordar, hermanos, que una característica de la lengua del Antiguo Testamento es una sorprendente pobreza en adjetivos, ya que tienen muy pocos adjetivos
entonces echan mano a figuras verbales a través de las cuales transmiten su mensaje. El Antiguo Testamento entonces utiliza más figuras verbales que definiciones. Dice que los hijos son herencia del Señor, en vez de presentar una definición. Regresando a nuestro asunto, en el pensamiento bíblico como en nuestra cultura, heredar significa adquirir un patrimonio sin comprarlo. El Señor entregó al pueblo de Israel la tierra prometida en heredad perpetua, cosa que Moisés conminó al pueblo a recordar para siempre. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que la daría, en ciudades grandes que tú no edificaste, en casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, en cisternas cavadas que no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidar que el Señor tu Dios te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 al 12. La base del derecho a la heredad era la antigua promesa del Señor a los patriarcas: la tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, se extenderá a occidente, a oriente, al norte y a sur, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pasaje, hermanos, nos recuerda el peregrinaje, el viaje del patriarca Jacob, quien, huyendo del rencor de su hermano Esaú, llega a cierto lugar llamado el Almendro y pone algunas piedras como cabecera y se dispone a dormir, y sueña un sueño que ha obsesionado a los artistas y a los psiquiatras también: el sueño de la escalera de Jacob, en donde de pronto de una escalera suben y bajan ángeles, y el Señor en la cumbre de la escalera llamando al patriarca Jacob. Sin embargo, estrictamente hablando, la nación, el pueblo de Israel, nunca sería dueño de la tierra. La tierra sigue siendo de Dios. Israel podría usarla y beneficiarse de ella, pero solo mientras se mantuviera dentro del pacto, es decir, solo mientras sirviera al Señor. ¿En qué sentido, pues, los hijos son herencia del Señor? Lo son en el sentido de que materializan una bendición como un don de la gracia, como un regalo que Dios da. Al respecto, Abraham ibn Ezra, un rabino judeo-español de la Edad Media, decía que aunque Dios ha entregado el control de los fenómenos naturales o de algunos fenómenos naturales a los ángeles, sin embargo se ha preservado para sí mismo la llave del vientre, es decir, el control de la fecundidad, y por tanto la mujer concibe en el momento preciso que Dios lo ha ordenado para dar cumplimiento a la promesa herencia de un hijo a quien Él quiere. Hay varias historias entre los patriarcas, hermanos, familias de los patriarcas, en los que vivieron el fenómeno de la infertilidad. Usted recordará a Sara, recordará a la mujer de Isaac también, que tenían problemas con la infertilidad. Y son situaciones en las que en su mundo significaba esterilidad y por tanto una verdadera tragedia. La mujer era validada por su posición como madre, y cuando una mujer no tenía hijos tenía un valor menor en la sociedad. Pero en cada caso, en la historia de los patriarcas, donde hubo una intervención divina dando hijos a esos hombres y esas mujeres, fue evidente la mano de Dios en el tiempo que Él tenía determinado. Si usted recuerda, Isaac llegó al mundo contra natura. Su padre era casi un cadáver. Su mujer era una mujer anciana, y dice la Biblia, le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero Dios había prometido un hijo, y Dios cumpliría su promesa para que el mundo pudiera ver su fidelidad. En suma, la paternidad no es un hecho privado,
ni siquiera un hecho o un acontecimiento de importancia familiar o social. Es una realidad que trasciende al cielo mismo, pues hay un dicho judío que afirma que realmente cada niño tiene tres padres. Tiene a su padre, a su madre y a Dios. Si bien en el Nuevo Testamento se habla de Dios como Padre en términos estrictamente redentores, como en Juan 1:12, en donde la palabra de Dios dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Esto no impide, hermanos, que reconozcamos a Dios como Padre de la humanidad entera, pues toda ella tuvo su origen en su obra creadora. De hecho, en Hebreos capítulo 12, versículo 9, se declara a Dios Padre de todos los espíritus, es decir, Padre de todos los mortales. Hay una segunda figura, hermanos, que se utiliza para hablar de la bendición de los hijos, y es la figura de la recompensa. Es curioso que Reina Valera 60 traduzca cosa de estima al término hebreo que significa salario o recompensa. Y es curioso porque por salario entendemos comúnmente la retribución que se debe pagar por un trabajo. Sabemos que el salario se fija contractualmente por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, etcétera, lo que nos enfrenta a la pregunta: ¿en qué sentido los hijos son salario? Es obvio que Dios no nos debe nada, no es nuestro deudor. Que si en esta relación alguien resulta deudor, somos nosotros, le debemos todo. Seguramente la clave para entender esta analogía se encuentra en la parábola del patrón generoso, allá en Mateo capítulo 20, versículos 1 al 15. Usted recordará esta parábola. Habla de un patrón que se prepara para la cosecha de la uva, que ocurre en la latitud de la zona vitivinícola del mundo en el mes de septiembre, más o menos. Eso significa antes de las lluvias. Al menos en mi tierra llueve en septiembre y hay que cosechar rápido porque la lluvia puede echar a perder la cosecha. Esto pasaba también en Palestina. Y bueno, el patrón llama a un grupo de jornaleros que vienen al empezar la mañana, a las 6 de la mañana. El trabajo es tanto que contrata a otro grupo a las 9 de la mañana, llama a otro a las 12 del día y el trabajo no termina. Evidentemente era una cosecha abundante, y finalmente lleva a otro grupo de trabajadores a las 5 de la tarde, cuando el jornal duraba aproximadamente 12 horas, es decir, les quedaba 1 hora de trabajo. Cuando llega el momento de la paga, empieza a pagar a los trabajadores y les da a los que trabajaron 1 hora el mismo jornal de los que trabajaron 3, 4, 5 o 12. Cuando esto lo ven, los que empezaron a trabajar empezaron a murmurar, y el Señor dijo seguramente al líder de los murmuradores: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque si yo quiero hacer con lo mío como yo quiero, ¿cuál es tu problema? De entrada sabemos, hermanos, que Dios hace lo que quiere con lo suyo. Y me refiero a las cosas materiales y me refiero a la vida misma. Dios hace lo que quiere con lo que es suyo, para su gloria. Y cuando el patrón le dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes celos porque soy bueno, la clave aquí, hermanos, es que nadie fue recompensado por la cantidad o calidad de su trabajo. La Biblia no entra en detalle para hablar de estas cosas porque el acento está en la generosidad del patrón. Simplemente quiso actuar así. Los hijos representan una recompensa generosa, aunque inmerecida, pues son un regalo de la gracia.
Y por eso Carlos Spurgeon decía que cuando la sociedad está ordenada rectamente, los hijos son considerados no como un estorbo, sino como una heredad, y son recibidos no con pesar, sino como una recompensa. Hermanos, esto lo dijo hace casi 200 años, y yo creo que describen el espíritu de nuestros tiempos. Cuando la sociedad está ordenada rectamente, los hijos no son un estorbo, son una bendición, y son recibidos no con pesar, sino como una recompensa. Esta afirmación toca una fibra sensible de este país. Hasta hace unos años, hermanos, los evangélicos de México veíamos como quien está viendo desde su balcón un pleito en el barrio ajeno, como en los Estados Unidos había un tremendo debate por el asunto del aborto entre los conservadores y las personas de orientación liberal. Había un debate tremendo que se ha llevado, hermanos, a extremos con los cuales no podemos estar de acuerdo. Ha habido conservadores que ponen bombas en las clínicas de aborto. Yo creo que es la mayor contradicción de alguien que dice que es pro vida matar a otros con una bomba. O sea, no puede ser posible. Pero bueno, el hecho es que parecía hasta divertido ver cómo se debatía sobre esta cuestión cuando no era una realidad en nuestro país. Hoy día lo es. Hoy día el aborto es legal en varios lugares. Y hay una lucha interna. Hace unos años, en el estado de Guanajuato, un grupo de mujeres fueron encarceladas por abortos espontáneos, por asesinas, por matar a sus hijos, abortos espontáneos. O sea, ver el mundo en blanco y negro no es la solución. Pero fíjese lo que dijo Charles Swindoll. Cuando este hombre escribió lo que voy a leer, tenía chicas embarazadas y refugiadas en su casa. ¿No tienes dónde vivir? Vente a vivir a mi casa. Y si no quieres quedarte con el niño, podemos buscar que una familia cristiana pueda adoptar tu criatura. Decía Carlos Swindoll: ¿desde cuándo el derecho de alguien a vivir depende de que otra persona quiera que viva? Matar a quien nos resulta molesto o no nos conviene es un hecho terrible y monstruoso. Así que tenemos derecho a escoger. Yo tengo pleno derecho a libertad de la palabra, pero no tengo derecho a gritar fuego en un teatro lleno de gente. El derecho de una persona a hacer algo termina cuando hace daño o mata a otro ser humano. La pregunta esencial es esta: ¿debe una nación civilizada darle a un ciudadano el derecho absoluto de matar a otra persona para resolver el problema personal del primero? Y es evidente que la respuesta debe ser no. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. El salmista está hablando de la bendición de los hijos y utiliza una tercera y última figura para describirlos. Los describe como saetas en mano del valiente. La última figura del Salmo 127 es la que representa a los hijos como flechas en manos de un guerrero. El uso simbólico de las flechas era más o menos común en el mundo judío, como vemos en Lamentaciones 3:13, en Isaías 49:2, y por su parte, valiente era el nombre dado al héroe de guerra, como aquellos que destacaron en las campañas de David y después formaron su cuadro de comandantes. En el segundo libro de Samuel, capítulo 23, usted recordará que se enlista a los hombres, a los guerreros más formidables de David. Y siempre recuerdo, porque me impactó la primera vez que leí ese pasaje, recuerdo a aquel hombre que dice que mató un escuadrón enemigo completo. Dice, cuando terminó de matarlos a todos, dice, no podía soltar la espada porque la espada se había pegado a su mano. Es decir, la contractura del estrés, del pelear por su vida, lo llevó al momento en el que no podía abrir la mano para soltar el arma. Bueno, allí se les da el nombre de valientes, aunque el nombre también significa hombre hábil en 1 Reyes 11:28.
En ambos casos describe un hombre que se le asigna una tarea y la analogía tiene un doble significado. El primero tiene que ver con una tarea, con una vocación existencial, y el segundo con los privilegios y las recompensas que traen aparejados un fiel desempeño. El ser humano tiene entre sus más grandes privilegios y más serias responsabilidades la paternidad. Es uno de los instrumentos con los que realizamos nuestra tarea en este mundo, al igual que el guerrero hace su tarea con sus armas. En esa línea de pensamiento, el Señor decía atender a su pueblo como saeta bruñida en su aljaba, Isaías 49:2. Esto significa que había levantado su pueblo con un ministerio sacerdotal y profético a favor del mundo. De modo que los padres tenemos la responsabilidad de ayudar en el desarrollo integral de nuestros hijos, en el desarrollo físico, moral, emocional, social, espiritual, y todo esto para que lleguen a ser personas útiles, útiles a Dios, útiles al prójimo y útiles a sí mismos. Seguramente uno de los textos bíblicos que mejor ilustra estas ideas se encuentra en los primeros capítulos de Proverbio. A la luz de sus enseñanzas, los hijos pueden ser fuente de alegría o motivo de tristeza, motivo de certidumbre o de incertidumbre, de esperanza o de frustración. Pueden enorgullecer o avergonzar a sus padres, pueden acreditar o desacreditar su desempeño como tales. Trágicamente, los casos de indolencia paterna son frecuentes hasta en la Biblia, como ocurrió con David, el llamado padre de la nación hebrea. David recibió con justicia ese nombre, porque aunque no engendró a la nación, la unificó, aunque como padre dejó mucho que desear. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su propia hermana, Tamar, y David no hizo nada. Otro, Absalón, mató al violador, y David se deshizo del problema mandando lejos al asesino. Pero el asesino regresó e incendió la parcela de Joab para obligarlo a que le diera audiencia, y ese fuego trascendió a la nación entera. Llevó a la nación a la guerra civil, y entonces David decidió huir una vez más en lugar de enfrentar a su hijo. Cuando finalmente Absalón lo acorraló, David todavía le dijo a su ejército que trataran benignamente al hijo rebelde. Así que Joab tuvo que poner fin a los titubeos del rey, matando al príncipe. Ya hemos dicho en otras ocasiones que la filosofía de Joab era bien elemental. Él creía que muerto el perro se acaba la rabia. Y dice la Biblia que cuando le dijeron está colgado de la cabellera en un árbol, ni siquiera se molestó a sacar su espada. Traía 3 estacas en la mano y sin mediar palabras las clavó en el corazón del príncipe rebelde, y sus escuderos lo remataron, dando fin a los problemas del rey. Pero esto no fue el fin de la historia. Cuando David envejeció, su hijo Adonías quiso apoderarse del reino que suponía le pertenecía, y las razones de su presunción eran su enorme vanidad, y que su padre nunca le entristeció en todos los días diciéndole ¿por qué hiciste eso? Todo esto nos enfrenta, hermanos, a preguntas ineludibles. ¿Es mi deber como padre hacer que mis hijos me amen? No. No. Pero Dios es tan bueno que si hago mi mejor trabajo me van a amar. Pero es un regalo de la gracia. Es un don de Dios. ¿Forma parte ese deber hacer que me amen a la luz de la Biblia? No. Dios nos manda a amar a nuestros hijos. A los hijos amar a sus padres. Pero nosotros no debemos hacer que nuestros hijos nos amen
Aunque si nos esforzamos en agradar a Dios cumpliendo con nuestra tarea, normalmente lo harán. Yo recuerdo, hermanos, una familia, hace muchos años, hace décadas ya ahora, que la madre especialmente era muy celosa con eso. Si sus hijos hablaban con otro hermano, ¿de qué hablaste con él? Y si hablaban con el pastor, pues al pastor no lo cuestionaban, pero a los hijos sí. Si lo que el pastor les había dicho estaba de acuerdo con lo que creían, está bien. Pero si no, les decía, no le hagas caso. Así de sencillos. Y hermanos, fue un modelo familiar tan disfuncional. Una familia tan destruida por esta situación. El segundo significado de la figura de las flechas en mano del valiente tiene que ver con la idea de la seguridad o el respaldo de una familia. Cuando en la antigüedad bíblica el padre enfrentaba a un enemigo, era bienaventurado cuando el enemigo se paraba en su puerta y tenía 10 hijos de 1,90 detrás de él. ¿Qué quieres? Me acuerdo del hermano Donaldo Sims, quien fue profesor de doctrina en el seminario, y decía que sus hermanos, tenía 2 hermanos varones y medían 1,90, pero él no llegaba a 1,60 por alguna razón. Dice, cuando sus hermanos empezaron a crecer, se preocuparon y buscaron la manera de ayudarlo. Lo acostaban en la cama para que se agarrara de los barrotes de la cabecera, y dice, entre los dos le jalaban las piernas con la esperanza de que creciera, pero no resultó bien. Dice, había un vecino que era un abusador, y dice, cuando yo iba a pescar, dice, el vecino salía al camino, era un camino de tierra, en uno de los estados del cinturón de la Biblia, dice, y con la pata, usaba la palabra la pata, dice, rayaba el camino y se ponía atrás de la raya y decía, al que pase por aquí le voy a dar en la mera nariz. Decía el hermano Sims, mi madre engendró 3 hijos feos, pero ninguno tonto. Dice, yo me regresaba por mis hermanos, y ahí vengo, dice, con 2 de 1,90 atrás de mí. Y cuando llegaba a la raya, el pícaro ya no estaba allí, estaba en su casa. Y nos saludaba desde la ventana. ¿A dónde van? Voy a pescar. Que les vaya bien. Dice, ¿me tenía miedo a mí? No. Le tenía miedo a los 2 pedazos de 1,90 que estaban detrás de mí. Hay una historia que nos permite entender esto, una historia sangrienta, la historia de Jacob. Dice la Biblia que cuando llegaron a cierto lugar, la hija de Jacob, la única hija, quería conocer la tierra, y fue con las doncellas del lugar, y la vio un príncipe local, y la violó, abusó de ella. Entonces ella regresa humillada. El hombre decía que la quería, y que la quería como esposa, y que iba a pagar el castigo que le impusieran, pero que la amaba. Entonces los hijos de Jacob actuaron astutamente y le dijeron, no podemos unirnos con hombres incircuncisos, circuncídense, y entonces les daremos a nuestras hijas y ustedes a nuestros hijos. El jerarca del lugar habla con el pueblo, todos se circuncidan, y dice, al tercer día, cuando estaban en sus dolores, llegan los hijos de Jacob y, hermanos, hicieron una orgía de sangre. No dejaron vivo a nadie. Tomaron presos como esclavos a los niños, a las mujeres, a las muchachas, y mataron a todos los varones. Es una historia brutal de venganza tribal, pero hay una lección. Y es claro que el mundo de ese tiempo lo entendió. No te metas con esa familia. No te puedes meter con ellos impunemente. Cuando el salmista dice, como las saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Yo recuerdo a alguien que comentó, seguramente es un médico, y seguramente por el asunto del control de la natalidad, decía, los guerreros llevaban
4 flechas al combate, pues qué tonto, llévate 100, o sea, ¿por qué te llevas 4, no? Yo sé que él quería aplicarlo a la idea de que pues máximo 4 hijos, pero hermano, si usted va a la batalla, llévese todas las balas que pueda, su vida puede depender de una sola. Durante la Guerra Civil Española, los republicanos eran abastecidos de armas y de parque por países del área de influencia de la Unión Soviética y por México. México le mandó fusiles y parque Mendoza tanto a Etiopía, que luchaba contra los italianos, como a los republicanos españoles. Y los republicanos españoles aprendieron pronto. Cuando se trata ya de cuerpo a cuerpo, de garantizar tu supervivencia, usa el parque mexicano. O sea, el parque europeo puedes gastarlo a la distancia, pero si quieres un tiro seguro, dice, el parque mexicano no falla, era Mendoza. Y entonces ellos guardaban siempre el parque mexicano hasta el último, porque sabían que era confiable, que era seguro. La figura es evidente. Los hijos son una bendición en el terreno moral y emocional. Es una de las bendiciones más grandes que Dios nos da en la vida. Como conclusión, el Salmo 127 es un himno escrito para una ocasión especial. Era la ceremonia de coronación de Salomón. David recordó al nuevo rey 2 asuntos de cardinal importancia para el buen desempeño de su responsabilidad. El primero, que sus proyectos solo podrían prosperar si materializaban la voluntad de Dios. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y la segunda cosa, que su tarea más importante y más trascendental sería la de padre. Y de alguna forma fue así. El reino de Israel fue dividido después de la muerte de Salomón, y después de 400 años, su proyecto más glorioso, el templo, se convirtió en un montón de cenizas. Pero a pesar de Salomón, más de 1000 años después, su nombre seguía figurando en las genealogías judías, Mateo capítulo 1, versículo 6. Pero la paternidad no es un mero hecho biológico o un accidente histórico. En la práctica, si acaso llegamos a conocer 2 generaciones de nuestra familia. Conocemos a nuestros hijos, conocemos a nuestros nietos. Algunos contados pueden conocer a sus bisnietos, pero no más allá. Resulta entonces sintomático que David emplee en este Salmo 127 2 versículos para hablarle a Salomón de sus asuntos de estado y 3 para hablarle de sus deberes como padre. Era la tarea más importante que tenía que desempeñar. 2 de las analogías usadas en el Salmo 27, la herencia y la recompensa, señalan al privilegio. La última, la de las saetas en manos del valiente, apunta a la responsabilidad. Como hemos dicho, nuestra tarea como padres es contribuir a la formación de nuestros hijos para que lleguen a ser personas útiles a Dios, al prójimo, a ellos mismos. Este llamado sigue vigente incluso cuando la familia normal, entre comillas, cada vez es más anormal. En este país, el 30% de los hogares son sostenidos por mujeres, y a veces con resultados admirables. Mujeres solas por divorcio, por viudez, por ser madre soltera, qué sé yo, que dan hijos a la sociedad, personas de bien, profesionistas, personas honestas, con resultados sorprendentes y admirables. Bueno, hermanos, el arribo de un hijo marca el inicio de nuestra propia transformación, de nuestra gradual formación como padres, porque el mismo día que ellos debutan como hijos, nosotros lo hacemos como padres. Al menos eso le dijo Mafalda
a su mamá cuando le dice: soy tu madre y yo soy tu hija, y nos graduamos el mismo día. Entonces, ese mismo día empezamos. Va a haber retos inéditos, la inevitable salida de los hijos que dejan el nido vacío. Y recuerdo a un profesor del TEC de Monterrey en Tampico, don Rubén Núñez de Cáceres, quien escribió un pensamiento muy interesante y dijo, y todo esto cuando alguien, su reflexión se llama entonces sabrás lo que es padre, y dice, y sobre todo cuando alguien venga para llevarlo de tu lado, para seguir otro arcoíris, el de su propia vida, compartida con alguien a quien amará, y debes aceptarlo, porque es la ley de la vida, y tu hijo te fue solamente prestado por un tiempo. Entonces sabrás lo que es padre, que no estudiaste para ello, pero que lo viviste y lo seguirás viviendo, y el regocijo que te proporcionará deberá ser mayor que el dolor que supone sentir que algo muy tierno se desprende de tu alma. Pero es solo entonces cuando podrás saber con plenitud la maravillosa experiencia y el regalo del Dios vivo que es saberse padre. Una vez que somos padres, solo la muerte nos jubila de esa responsabilidad. Así que necesitamos crecer en esta vocación, pero al hacerlo nos formamos y nos transformamos en mejores seres humanos, en mejores hijos de Dios. La paternidad puede reformarnos en el amor, porque nos enfrenta a nuestra propia formación y origen y a la necesidad de rescatar lo bueno que hayamos recibido y desechar lo malo que hayamos vivido. La paternidad nos conforma en la fe, porque nos exige creer en la confianza y en la dependencia de Dios, y nos transforma también en la esperanza, porque nos hace ver el futuro con la seguridad de la promesa de Dios. Con estos pensamientos en mente, hermanos, que Dios nos bendiga, y a mis amados hermanos que están esperando esta bendición, puedo decirles que cuando Dios se las dé, va a ser, como todos los dones de Dios, un regalo divino, una situación que les permitirá bendecir a Dios y darle gracias por su bondad. Oremos a nuestro Señor. Gracias, Padre, te damos una vez más por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar, Padre, que parte de los propósitos para los cuales venimos a este mundo es glorificarte, y te glorificamos también a través del desempeño de la paternidad. Bendice a tus hijos, dalos a quienes los anhelan, y Señor, que tu nombre sea glorificado en la vida de tus siervos, en Cristo Jesús.